Vamos a iniciar. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la vigilancia por laboratorio en el contexto de la salud pública. Y estos van a ser los temas que vamos a abordar. Son algunos conceptos generales, lo que es el proceso de la vigilancia por laboratorio, la participación de la vigilancia basada en laboratorio y la evolución y áreas de oportunidad de los laboratorios. Iniciamos con los conceptos. Debemos entender primero qué es bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud pública? Cuando hablamos de salud pública, lo primero que sabes es que hablamos de condiciones poblacionales, salud poblacional. Y últimamente, a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre las funciones esenciales de la salud pública, las cuales son los abordajes desde los determinantes, la promoción de la salud y los comportamientos saludables, el acceso a los servicios, el monitoreo y la evaluación, la vigilancia y el control de gestión de riesgos, la investigación y la gestión y el conocimiento, las políticas y la legislación. Pero, ¿cómo logramos hacer todas estas funciones? Bueno, la salud pública se complementa de varias áreas. Una es la epidemiología, el laboratorio, la prevención, la medicina preventiva y la investigación. Y debemos abordar qué es la vigilancia. De entrada, siempre hablamos, hay que vigilar, estamos vigilando el comportamiento, pero ¿qué es la vigilancia? Pues es observar, estar al pendiente de algo, de cómo evoluciona, de cómo se desarrolla. Y esta vigilancia nos lleva ahora a hablar de lo que es la vigilancia en salud pública, que es la práctica sistemática de la recogida, el análisis, la interpretación y difusión de los datos de salud para la planificación, puesta en práctica y evaluación de las acciones en salud pública. Y luego, pero entonces, ¿qué es la vigilancia epidemiológica? Si ya hablamos de vigilancia en salud pública, ahora hablemos de vigilancia epidemiológica. Y en específico vamos a decir que es la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de la salud de la población y sus determinantes. Es decir, vamos a caracterizar, vamos a ver cómo se comporta, qué particularidades tiene. Y ahora, ¿qué es la vigilancia basada en laboratorio? Que en sí es el tema que nos acontece. Bueno, entrada es la metodología para la vigilancia epidemiología, es decir, trabajamos en cierta manera para la vigilancia epidemiológica, en la cual participa el laboratorio mediante la adopción de procedimientos técnico-administrativos integrados y homogéneos que generan información útil para la confirmación etiológica de un padecimiento o síndrome. Pero esta vigilancia la hacen todos los laboratorios o solo lo hacen los laboratorios de salud pública, los laboratorios clínicos. Debemos entender que hay diferencias entre los laboratorios de salud pública y los laboratorios clínicos. Tenemos particularidades. Al final, ambos apoyamos al diagnóstico y tratamiento de los pacientes individualmente, pero los laboratorios de salud pública tienen un plus, que es la protección de la salud de la población. Es decir, todas las acciones y toda la información que se genera dentro de los laboratorios de salud pública tienen un impacto en la salud poblacional. La información te ayuda a establecer políticas poblacionales y es con esto la que nos diferencia entre un laboratorio clínico y un laboratorio de salud pública. ¿Y cuál es el objetivo de un laboratorio de salud pública? Apoyar a controlar, eliminar o erradicar una enfermedad. No es algo que haga el laboratorio por sí solo, por supuesto, pero apoya en todo este proceso. Identificar agentes poco frecuentes o emergentes, identificar mecanismos de resistencia antimicrobiana, monitorear cepas circulantes, serotipos, tipos, subtipos, genotipos, variantes antigénicas, mapear la dispersión de los agentes por tipificación y caracterización e identificar un brote y comportamiento y su comportamiento microbiológico. Y aquí tiene un asterisco el identificar, porque realmente identificar no es una función del laboratorio, pero que es lo que ayudamos a caracterizar ese brote y detectar portadores de focos de infecciones naturales. Y ustedes hablé hace un rato de las funciones esenciales de la salud pública, pero ¿cuáles son las funciones esenciales de uno de los laboratorios de salud pública? Y cuando hablo de laboratorio de salud pública, no solamente me refiero a un laboratorio de salud humana como son la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, sino recordemos que también hay laboratorios ambientales, hay laboratorios de salud animal,
Y estas funciones son la prevención de enfermedades de control y vigilancia. ¿Cómo hacemos esto? Generamos toda la información que se genera en los laboratorios de salud pública, forma parte de lo que necesitan para tomar las acciones, toda esta información, los programas de atención, cómo son los atención a vectores, cómo es por ejemplo, a paludismo, cómo es para la vacuna con lo de influenza. Y otra de las funciones es la gestión integrada de datos. Toda esta información se recopila en bases de datos o, por ejemplo, en las últimas, a partir de la pandemia de COVID, escuchamos hablar mucho sobre lo que es el G6, ¿no? Donde se almacena toda esta información de las secuencias. Bueno, es parte de esta gestión integrada de datos, pruebas especializadas, son estas pruebas de diagnóstico que tienen todo un proceso de evaluación y que toda la red son las que utilizan para poder estandarizar todos los procesos de los laboratorios y que no solamente te logran identificar, hacer un diagnóstico, sino que te identifican más allá como las secuencias, que te dan más información. Y la salud y protección ambiental, recordemos que hay laboratorios específicos de salud ambiental donde se reciben cepas de alimentos, de aguas residuales, la seguridad alimentaria, la regulación y mejoramiento de los laboratorios, el desarrollo de las políticas públicas con base a la información generada, se establecen políticas para la prevención y promoción en salud, la preparación y respuesta es parte, lo vimos en la pandemia de COVID, parte de la respuesta que se dio fue porque en México el Laboratorio Nacional de Referencia fue uno de los primeros en las Américas que montaron el método de diagnóstico y de esta forma se estaba preparado el país para dar respuesta en cuestión de diagnósticos, que se tenía la metodología implementada y establecida en toda una red. Y la investigación en salud pública es algo constante que se realiza, es parte de la toma de decisiones basada en evidencia, ¿no? Educación y capacitación, no solamente al interior, sino al exterior es algo que se realiza. Y las alianzas y comunicación, es decir, todas estas alianzas nacionales e internacionales con diferentes instituciones, centros colaboradores, es como parte de las funciones y que cada una de estas se establecen en los laboratorios nacionales de salud pública. Pero ¿cómo está estructurado en México los laboratorios nacionales? Bueno, existe un laboratorio nacional de referencia que para términos de esta presentación es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, pero no solo es el único laboratorio nacional de referencia, hay laboratorios nacionales de salud ambiental, de salud animal y de regulación sanitaria, ¿no? Pero existe este laboratorio nacional que es como la cabeza, el líder, y a su vez tiene laboratorios estatales, laboratorios de apoyo y laboratorios regionales. Laboratorios regionales es una estructura que no está marcada dentro de la normatividad que está publicada, que son los criterios de operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, pero que a partir de Monkeypox fue algo que se realizó, se regionalizó el diagnóstico. Y los laboratorios estatales, a su vez, tienen un laboratorio local. Y todo lo que se genera de información sirve para alimentar lo que es la vigilancia epidemiológica, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es el SINAVE, que a su vez está constituido por diferentes instituciones del sistema de salud y para lo cual proporciona información. Con esta diapositiva paso al siguiente tema, que es el proceso de vigilancia por laboratorio. Les acabo de decir que esta es la estructura, Laboratorio Nacional de Referencia, LERS, LABE, local. Así es como está estructurado. Recuerden que a partir del año pasado, antepasado, se agregó el regional. ¿Y qué es lo que hacen aquí, en estos laboratorios? Se establece un diagnóstico. Es lo primero que se realiza. Son dentro de los servicios que realizan diagnóstico, referencia y control de calidad.
El diagnóstico prácticamente es identificar un agente patógeno, ¿no? Con diferentes metodologías y algoritmos. La referencia es cuando ya tienes identificado un agente, el diagnóstico por laboratorio, quieres saber algo más. Por ejemplo, la genotipificación se envía al laboratorio de referencia y se hace una genotipificación. Hay, por ejemplo, en influenza, hay laboratorios que no logran identificar si es influenza H3, influenza B y solo se queda como influenza A. Entonces, todas estas muestras tienen que ser enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia para hacer, tratar de tipificarlas, ¿no? Y aquí ya es donde se identifica si es influenza H3 o H1N1. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para identificar que no está circulando algún otro virus y que está dentro de lo que ya conocemos. ¿Y qué tratamos con toda esta información que se genera? Queremos generar información de calidad orientada para la toma de decisiones a efecto de mitigar los riesgos a la salud de la población. Pero para que se logre todo esto, todos estos procesos que realizan los laboratorios de salud pública en sus diferentes funciones, se establece lo que garantiza que des resultados confiables, es que se cuenta con un sistema de gestión integral, tanto para calidad como bioseguridad. Y ahora sí, para entender cómo está insertada la vigilancia por laboratorios de salud pública, en los laboratorios de salud pública, debemos entender qué es el proceso de vigilancia epidemiológica. Y el proceso de vigilancia epidemiológica empieza con la detección del paciente. Cuando el paciente identifica que tiene síntomas y que tiene que acudir a los servicios de salud más cercanos, a partir de aquí, de que solicita esta atención y que se hace la detección, empieza nuestro proceso de vigilancia epidemiológica. Él identifica que tiene síntomas, acude, se notifica la enfermedad, se toma una muestra y hasta aquí, que se toma la muestra y se envía al laboratorio, es lo que dentro del proceso de vigilancia epidemiológica se conoce como la fase preanalítica. Es decir, hasta aquí no interviene en absoluto el laboratorio. Pero cada uno de estos puntos son totalmente claves para el proceso del laboratorio. Y veamos por qué. Porque en el momento que el paciente, sí, el paciente identifica que tiene síntomas, se acude en tiempo a solicitar atención, es decir, si está en una fase aguda, y aparte va al hospital, el médico le hace una anamnesis adecuada, se identifica, se hace un diagnóstico y este diagnóstico es el adecuado, se solicita una toma de muestra, esta toma de muestra es la adecuada y se hace un envío, se utilizan los materiales adecuados y se hace un envío al laboratorio y asegurarse a que se envíe al laboratorio. Porque una cosa es tomar la muestra y el proceso, los que han estado en campo saben que a veces cada uno de estos pasos tiene sus áreas de oportunidad y que no son tan sencillos. Cuando ya tienes identificado y hiciste todo este proceso adecuado, porque recordemos que tenemos cuadros clínicos con una similitud, por ejemplo, SARS-CoV y dengue comparten sintomatología. Si el médico identifica que es para SARS-CoV-2, va a tomar un exudado, pero si el médico identifica que es para dengue, pues van a tomar suero, ¿no? Entonces, si toman una muestra adecuada, esta muestra se recibe en el laboratorio y es aquí, en el momento en que se recibe en el laboratorio, que inicia la fase analítica. Es decir, justo el proceso donde se inserta ya la parte operativa del laboratorio. Entra, nosotros decimos si el laboratorio refiere si es adecuada o no es adecuada, se procesa y se emite un resultado. No solamente se obtiene, se emite. Y se entrega a quien solicita para que se le haga entrega a un paciente, para que se le dé una atención médica, pero se sube a los sistemas de información, que es el impacto en la salud pública. A partir de aquí es que se va a tomar esta información para la toma de decisiones, ¿ok?
Hasta aquí es la fase de que se emite el resultado, es la fase post-analítica. Entonces, nuestro proceso de vigilancia epidemiológica tiene tres fases: analítica, preanalítica, analítica y post-analítica. Con toda esta información generada durante este proceso y en nuestra fase post-analítica, vamos ya a toda esta información a analizarla. Y entonces, ¿qué vamos a generar? Evaluaciones de acciones de promoción y prevención, informes de mortalidad, de zonas en riesgo, de grupos en riesgo, y con todo esto que se va a hacer una toma de decisiones para los programas de promoción y prevención, ¿no? Ellos son quienes utilizan toda esta información. Entonces, si ustedes ven, esto, todo lo que les acabo de decir, está contenido en solo esta tabla. La fase preanalítica, donde cada uno de los puntos que les hablé anteriormente, desde una obtención de la muestra, la preparación, la petición analítica, que se notifique, que se haga un diagnóstico adecuado, que se transporte la muestra y que se entregue, son cada uno de los puntos que pueden interferir en que el laboratorio haga un adecuado trabajo. A partir de que se recibe la muestra, les hablaba que aquí se evalúa si es adecuada o no es adecuada. Si es adecuada, pues pasa al procedimiento, y aquí vamos a tener que evaluar varios pasos, como que tengamos un equipo adecuado, que el personal esté correctamente capacitado, y si todo esto funciona, pues obtendremos un resultado. Esta es nuestra fase analítica. Nuestra fase postanalítica, pues te registro, vamos a emitir el resultado y lo vamos aparte de entregarlo a quien lo solicitó, se va a reportar en los sistemas de información. Y todos estos análisis que hablábamos anteriormente deben de estar basados en tiempo, lugar y persona. Esto es parte de lo que se hace en la vigilancia basada en laboratorio y en la vigilancia epidemiológica, es como lo funcionan nuestros análisis. Y vamos a identificar pues el grupos de edad, zonas de riesgo, grupos de riesgo, y vamos a obtener, esto se obtiene con la vigilancia basada en laboratorio. Como pueden ver, puse dos ejemplos solamente. El primero es el comportamiento de influenza. Cómo se ha venido comportando por temporadas, puedes identificar qué agente, si es influenza H1N1, si es B, si es influenza H3, y cómo se comporta, y esto te va diciendo ya si es parte de las funciones de un laboratorio, el generar esta información. Pero no es solamente eso. Esta información, si haces un análisis adecuado, te va a permitir identificar la temporalidad de los agentes, que es parte de las funciones. Es decir, podemos ver aquí que hasta el 2020 había una temporalidad de influenza muy marcada, que cada 2 años circulaba un serotipo, un subtipo de influenza, y que te establecía un comportamiento. Pero no solamente eso, podíamos identificar cuando estábamos en una fase basal, es decir, que no estábamos en alerta, cuando estábamos superando nuestros históricos y en qué momento ya estabas en una fase epidémica. Y todo eso se hace identificando los agentes y, bueno, pueden ver la información aquí. Y otro de los parámetros que nos permiten monitorear dentro de la vigilancia basada en laboratorio es la demanda del servicio, los positivos y la positividad. Es decir, si nosotros tenemos un aumento en la demanda del servicio, un aumento en los positivos y un aumento en la positividad, quiere decir que hay una circulación constante y que hay una búsqueda intencionada de la enfermedad. En cambio, si vemos que hay un aumento en la demanda, pero una disminución en los positivos y en la positividad, es un momento de alerta para el laboratorio, porque tendríamos que identificar si las pruebas que se están utilizando son las adecuadas o si está la introducción de un nuevo agente patógeno, ¿no? Entonces, cada una de estas variables te va a permitir identificar cambios en el comportamiento y una toma de decisiones no solamente para la vigilancia epidemiológica, sino también al interior del laboratorio. Otro de lo que hemos visto con la vigilancia basada en laboratorio es la genotipificación, ¿no? Que es una parte de las nuevas tecnologías que se han utilizado y que han tenido
un mayor auge en los últimos años y mayor notariedad, ¿no? Y que son de importancia para la clasificación, la identificación de los agentes, pero si ustedes se van, por ejemplo, recordemos nuevamente, pongo ejemplo, la pandemia, el saber que eran diferentes variantes no servía, nos servía de información y nos servía para saber qué estaba circulando en el país, cómo el comportamiento, de dónde venían, cómo era la introducción, pero las acciones de prevención siempre fueron las mismas. Si había una variante diferente, esto no nos cambiaba. Entonces, son estrategias que nos permiten, nos generan más información y nos apoyan a la toma de decisiones, pero recordemos que estas nuevas aplicaciones no tienen un impacto en las acciones de prevención en específico para esto. Con toda esta información y con todo lo que se realiza, ¿cómo participa la vigilancia basada en laboratorio? Bueno, a nivel nacional existe una serie de redes de laboratorios que dan respuesta a enfermedades como la tuberculosis, como la brucelosis, como la enfermedad diarreica aguda, y aquí es bacteriana y viral, la tosferina, la difteria, la leptospirosis, la rickettsiosis, las infecciones invasivas, los virus respiratorios, el rotavirus, las enfermedades febriles exantemáticas, poliovirus, rabia, paludismo, enfermedad de Chagas, leishmaniasis, sífilis y otras enfermedades de transmisión, infección de transmisión sexual, infección del VIH, hepatitis, cáncer cervicuterino, citología. Y en últimas fechas se ha participado en los laboratorios en los CESAVI, es decir, en los efectos de la vacunación, en los efectos secundarios de la vacunación para identificar si es realmente por la vacuna o existe alguna otra en cuestión de laboratorio, ¿ok? Recordemos que también eso es parte clínica. Entonces, toda una de estas patologías tiene una red de laboratorios de salud pública donde se identifican los agentes patógenos de cada una de estas. Y con cada uno de estos, como hemos participado a lo largo de la historia. En 1939 se participó en el control de paludismo, o sea, la vigilancia basada en laboratorio no es nueva. La vigilancia basada en laboratorio históricamente ha participado, ¿no? Y obviamente ha evolucionado constantemente para poder seguir participando y dar respuesta a las necesidades. En el periodo de 1940 a 1955, pues participó en la erradicación de paludismo. En 1948 a 1955, en la erradicación de la poliomielitis. En 1983, en VIH y SIDA. En 1988 a 1989, en sarampión. De 1991 al 2002, pues fue en cólera. En el 2001 fue en anthrax. En el 2003 fue en SARS. En el 2005 en influenza aviar. En el 2009 en influenza H1N1. En el 2012 en MERS-CoV. En el 2009 en ébola. En 2014 en cólera. 2014 y 15 chikungunya y Zika. En 2019 en sarampión. 2020 SARS-CoV-2. 2000, ya para en este siglo, bueno, viruela símica y SARS-CoV-2, que han sido como de los principales. Y recordemos que también se participó en hepatitis de origen desconocido. Entonces, si vemos, la participación ha sido constante. Pero ¿por qué se logra participar o por qué se tiene este impacto y por qué cada día tiene mayor reconocimiento la vigilancia basada en laboratorio? Porque se mantiene en evolución. ¿Y de qué hablo de esta participación? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El país cuenta con centros colaboradores de salud, como es en malaria y paludismo, en bioseguridad, en arbovirus y calidad. Cuenta con un laboratorio supranacional de tuberculosis y un centro nacional de influenza.
Aquí pueden ver un ejemplo de esta la comunicación que te permite ser un laboratorio, aquí en específico es un laboratorio supranacional de TV, las relaciones que te permiten generar, ¿no? Recordemos que inicialmente veíamos que una de las funciones esenciales de los laboratorios de salud pública es esta colaboración con diferentes instituciones y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y para lograr esto es porque hemos evolucionado, porque siempre se busca la innovación, porque los laboratorios de salud pública tienen que mantener estas características, ¿no? Y como ejemplo, puse unos algoritmos que ustedes pudieron ver han evolucionado de las arbovirosis. Hablábamos anteriormente de dengue. En el 2008 teníamos un algoritmo y para 2014 ese algoritmo se tuvo que cambiar porque hubo la introducción de chikungunya y para 2015 hubo la introducción de Zika. Como pueden ver, eran tres diagnósticos y había un diagnóstico en fase aguda, había un diagnóstico en fase de convalecencia, pero por ejemplo, cuando dengue empezó a aumentar los casos negativos y de pronto pues se tuvo que ver que ya estaba circulando chikungunya, era lo que le hablaba de un análisis en el comportamiento de los patógenos para saber que existen cambios. Y luego de chikungunya para Zika, aquí hubo, si recordarán, un problema con la identificación de los virus, entonces se tuvo que reestructurar el algoritmo, evaluar nuevas metodologías para hacer el diagnóstico y actualmente se tiene un diagnóstico que en fase aguda, con una sola prueba, puedes identificar si es positivo a dengue, chikungunya o Zika. Es decir, esto es parte de la evolución. Un algoritmo siempre va a ser dinámico y es parte de la que caracteriza a los laboratorios, que siempre se está buscando la innovación con nuevas tecnologías y que te permite establecer este análisis e identificar cambios porque tienes procesos muy establecidos y que están como supervisados por un sistema de gestión integral, ¿ok? Y actualmente pues se cuenta con un algoritmo de estas tres arbovirosis en una fase aguda y otro para fase de convalecencia, pero además con la finalidad de ya no solamente de identificarlo en fase aguda y fase de convalecencia, cuando ya tienes identificado qué es lo que está circulando y con la finalidad de esta parte también de cuidar los recursos, pues hay una reconversión. Y hay un algoritmo de reconversión cuando ya estás en un brote y tienes identificado perfectamente lo que está circulando. Recordemos que para la vigilancia epidemiológica, la finalidad no es contar caso por caso. Tenemos sistemas Centinela que lo que te permiten hacer es identificar los comportamientos de las enfermedades, identificar en qué se está presentando más, si es la evolución de estos, pasa ya que contar casos. Entonces, es parte de lo que realiza la vigilancia epidemiológica en conjunto con la vigilancia en laboratorio. Pero ¿para qué nos sirve esta evolución de los algoritmos? Porque si pudieron ver, con esta evolución se tiene ahora mayor oportunidad. Antes, si querías identificar tres patógenos, tenías que hacer tres procesos diferentes. Actualmente, en un solo proceso identificas los tres, lo que ahorras tiempo. Entre las pruebas, algo que ha evolucionado, pues siempre estás buscando pruebas que tengan una mayor sensibilidad y una mayor especificidad, lo que te permite establecer acciones oportunas, identificación de nuevos agentes patógenos, como les hablaba con la introducción de chikungunya y Zika, y que además actualmente se existen dentro de los algoritmos, hay algoritmos para el diagnóstico diferencial, es decir, para la búsqueda de nuevos patógenos, como en la actualidad es Oropuche. Y otro en que se ha evolucionado también. Parte del desempeño de los laboratorios
es que los mides o este control de la calidad de los procesos que realizan es por paneles y cada día los paneles pues son más retadores, ¿no? Hay paneles que tienen que te permiten identificar coinfecciones, más de 3 virus, varios marcadores, lo que te permite estar estableciendo y asegurando la calidad de los diagnósticos que están realizando el Laboratorio Nacional de Referencia y los laboratorios que conforman toda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Es por eso que se ha logrado llegar a tener centros colaboradores y esta participación universal, internacional por el reconocimiento que se da por cumplir con todos estos procesos y tener todo este sistema de gestión. Pero a pesar de siempre estar innovando, pues todos los laboratorios, creo que todas las áreas, tienen brechas críticas internamente, ¿no? Y una de las primeras brechas críticas que tienen los laboratorios dentro del laboratorio de salud pública es el presupuesto con el que están trabajando, ¿no? Para tener un presupuesto adecuado o con base al presupuesto que tienes, pues tienes que hacer una planeación. Lo ideal sería que este presupuesto, en lugar de disminuir, pues aumentara constantemente y obviamente si no tienes un presupuesto adecuado, te va a impactar en tu infraestructura, en tus recursos humanos y recursos materiales para poder dar respuesta a todas las necesidades de la población referentes a la vigilancia basada en laboratorio. Otro de las brechas críticas que se tiene dentro de los laboratorios de salud pública es el flujo de información. ¿Y a qué me refiero con flujo de información? Es cuando les hablaba de esta fase post-analítica donde se emite un resultado y a su vez de que se emite al paciente, se le debe otorgar al paciente, bueno, a quien lo solicita, en este caso el médico, el que se reporte en las plataformas, en los sistemas de información que se tienen de estas patologías, si no se informa en tiempo real, pues existe un retraso en la información, lo que se traduce en una detección tardía del diagnóstico y por lo tanto una respuesta tardía, y esto puede impactar en la pérdida de vidas, ¿no? Que no es cualquier cosa. Y recursos humanos, aquí en específico, cuando hablábamos de presupuesto, hablábamos de la capacidad del número de recursos que tengamos, pero acá en específico es la rotación que se contiene en los laboratorios, el personal capacitado que se va a otras áreas. Entonces, esto es un problema que todos los laboratorios no solamente de salud pública, salud ambiental, salud animal, tienen ese problema. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad? Estamos enfrentando un cambio en los comportamientos poblacionales, la movilidad, ahora todos tenemos mascotas, todos tenemos perros, entonces si viajamos con ellos, esto nos trae un nuevo panorama en enfermedades que no podemos visualizar solamente desde la salud humana, sino que va más allá, donde tenemos que tener una coordinación intersectorial. Y no solamente con los diferentes laboratorios de ambiental, animal, sino con los otros sectores como es desarrollo social, medio ambiente. Entonces, ahora pasamos de hablar de salud animal, salud ambiental, a hablar de una sola salud. Entonces, ese es un reto a lo que todos los laboratorios se enfrentan, porque es muy fácil describir y establecer coordinaciones, pero a la hora de ejecutarlas no es tan sencillo. Entonces, realmente es un reto esta coordinación intersectorial y que es necesaria para dar respuesta a las diferentes epidemias que nos vamos a enfrentar en un futuro no muy lejano. Y otra de las áreas de oportunidad que se tienen dentro de los laboratorios es que no se cuenta con una normatividad de vigilancia epidemiológica, una NOM 017, se tiene establecido todo un fundamento jurídico, se tiene una NOM para laboratorios, pero no se cuenta con una norma oficial para laboratorios de salud pública en específico. Entonces hay áreas de oportunidad y algunos vacíos que falta rellenar, ¿no?
y que en próximas fechas se tendrá que estar conjuntando las áreas correspondientes y trabajando en esto. Y vamos a concluir para dar tiempo a si tienen preguntas. Al final, a lo largo de este tiempo, y pueden ver cómo ha evolucionado la vigilancia basada en laboratorio, identificamos que la vigilancia es transversal a todo el proceso de vigilancia epidemiológica porque generamos información para la confirmación de agentes, para identificar comportamientos, pero generamos información para una serie de programas para su toma de decisiones, no solamente en respuesta a enfermedades, sino en la prevención y control. Pero no solamente eso, la vigilancia avanzada en laboratorio también te permite evaluar esas acciones. Es por eso que se habla que la vigilancia de laboratorio, podemos decirlo, es transversal al proceso de vigilancia epidemiológica. Que la vigilancia por laboratorio es fundamental para dar respuesta a la salud poblacional. Como pueden ver, creo que es básicamente ya repetitivo que les diga la importancia, pero concluyo que la vigilancia por laboratorio es un reto constante, es móvil, siempre está en movimiento. No, también hemos escuchado hablar sobre este ciclo de la inteligencia, ¿no? Siempre estás tratando de planeas, trabajas, realizas tus acciones y evalúas. Y vuelves a planear y siempre estás en este ciclo de identificar en qué puedes mejorar. Eso es algo que caracteriza a los laboratorios de salud pública. Siempre están buscando las nuevas tecnologías, en qué innovar, en qué mejorar, para poder dar respuesta a la salud poblacional. Y por esto requieren de presupuestos, requieren de personal capacitado y se requiere de una serie de acciones para mantener esta vigilancia por laboratorio que podemos estar orgullosos en el país. Obviamente hay deficiencia, pero hay muy grandes logros y México realmente podría estar orgulloso de su vigilancia basada en laboratorio.